¿Qué onda, mi hermosa gente? Espero que estén pasando un excelente día, tarde o noche. Por aquí les saluda su pana Graver, trayéndole un nuevo video para este hermoso canal llamado Now Black Theory. Pero primero quiero comenzar dándole las gracias y saludar a todas esas personas que me han estado apoyando desde los inicios de este canal. Gracias por su receptividad, gracias por todo ese apoyo que me han brindado, de verdad son muy grandes. Y también vengo a comentarles que hace poco creé un nuevo canal o recuperé un nuevo canal, no sé si se acuerdan el canal de Best Grade, que era de gameplay, no lo voy a hacer de gameplay, ahora van a hacer un nuevo canal de resúmenes de manga. En este caso prácticamente va a ser el resumen de los mangas, del manga de Tensei Chitara Slide Gatake. Si eres tan fanático de esta obra como yo, te va a gustar este resumen, sé que estoy comenzando y lo voy a mejorar como he mejorado en estos videos. Y si lo dejo aquí al final del video para que lo vayas el video y te vayas y te suscribas a mi canal y me apoyes mucho. Y a todos los que van a apoyarme, pueden apoyarme en ese canal para hacerlo subir rápidamente. Muchas gracias, de verdad se lo agradezco. También te voy a decir, otro gran favor aparte del que le acabo de pedir, es que tengo un pana, un amigo que hace gameplay llamado Derlin algo, no me acuerdo muy bien, soy malo para los nombres, ya saben ustedes, pero por aquí en el final del video se lo voy a dejar y aquí también arriba va a aparecer un link para que lo vayan a seguir. El pana es demasiado bueno haciendo su gameplay de Free Fire, así que no se lo pierdan, vayan, también hace streaming, de todas maneras toda la información le van a estar apareciendo ahí. También si te gusta este tipo de contenido, ya sabes, dale like, suscríbete, activa las campanitas para que te lleguen las notificaciones de mis futuros videos. Y también sígueme en Instagram también, que por ahí de vez en cuando subo algunas fotos y eso, y para que me sigan también. Y sin más que decir, gracias panita por los 6.000 suscriptores, de verdad, son muy grandes. Apóyenme en el otro canal de resúmenes de manga, apóyenme al panita, porfa, que es tremendo pana, hace buenos gameplays, es un psycho jugando Free Fire. Y si algún momento dado se llega a prestar el momento, subiré un gameplay con él o un directo con él, así que cualquier cosa yo les estaré avisando. Sin más nada que decir, brothers, que pasen un excelente día, tarde, noche y nos vemos en un siguiente video. El sentido de la justicia. Capítulo 13. Semántica. Mundo Shinobi. Una misión en términos reales es un fracaso o un éxito. No hay términos medios. Si tu misión es proteger a un cliente, no puedes medio cumplir la misión. Es herido, fracasaste. Fue asaltado, fracasaste. Fue asesinado, obviamente fallaste, ya lo grande. No hay términos medios. Entonces, era raro para el grupo allí reunido sentir que no era un fracaso total lo que tenían que reportar a Zuko Daimi. El Sannin Jiraiya, Kakashi Hatake, Sasuke Uchiha y Hanabi Hyuga habían ido a la ubicación del desaparecido país de los ancestros, ubicado actualmente en las fronteras de los países del cielo y las montañas. Su objetivo era intentar usar el chakra residual del infame Jubi en el ambiente del país para así tener el poder necesario para poder hacer funcionar el sello que el Sannin Sapo desarrolló para poder explorar el mundo donde Naruto y compañía habían sido enviados. ¿Lograron activar el sello? Sí. ¿Pudieron explorar un poco ese mundo? Sí. ¿Encontraron una pista del desfile de los nativos de Konoha? No necesariamente, pero tenían una pista muy sólida de ello. Desafortunadamente Jiraiya aún no podía aprovechar cabalmente la energía del ambiente para poder usar de forma más efectiva el sello, lo que les daba un tiempo muy limitado para explorar ese mundo, siendo 1 hora la cantidad de tiempo que podía estar ahí. Eso y que solo aparecieron en el mismo lugar llamado Stonehenge en un país llamado Reino Unido. Así que, ¿por qué no fue un fracaso? Por principio de cuentas, Jiraiya averiguó que las otras naciones pensaron en lo mismo que él, pero no tuvieron el mismo éxito que ellos, ya que no eran capaces de explorar más de 1 minuto y además, solo podía hacerlo siendo apenas algo parecido a fantasmas, sin afectar el mundo en cuestión realmente. Te paso porque este whisky sabe de maravilla, dijo la Sannin Tsunade oyendo el informe de los presentes, pero quiero saber por qué dices que es posible que tengan éxito.
Antes que nada, intervino Kakashi, debe entender que en esas incursiones que hicimos nos enteramos más o menos cómo funciona ese mundo y supimos de un detalle que es aterrador en sí mismo. Sí, es un mundo aterrador, coincidieron Sasuke y Hanabi, llamando la atención de los presentes en el lugar, es decir, Tsunade, Shikamaru Nara y el dirigente de IT, y Vicky Morino. Elaboren, pidió, medio exigente Tsunade. Dejaremos de lado el hecho de que parece ser que la mayoría de las naciones son gobernadas por personas elegidas por todo el país por medio de votación, explicó Jiraiya, su tecnología es mucho más avanzada, al punto que tienen armas que pueden matar aldeas enteras en cosa de segundos. Al decir eso, todos los presentes se horrorizaron por ello, y por supuesto está también la Liga de la Justicia. ¿La qué? Dijeron los altos mandos muy fuera de lugar por ese nombre. Imaginen a Akatsuki, intervino el Uchiha, pero más poderosos. El tal Superman es más fuerte que Madara Uchiha, básicamente hablando, y es casi invulnerable. Que se sepa, solo algo llamado kriptonita puede lastimarlo, y es tan rara que se considera una curiosidad. También está en ese grupo alguien llamado Linterna Verde, agregó Hanabi, que tiene un anillo que le permite crear lo que sea con él, literalmente cualquier cosa que quiera, la puede aparecer con ese anillo. Flash, el hombre más veloz que existe, colaboró Kakashi, su velocidad hace que llamar Flash amarillo a Sensei sea una broma de mal gusto. La Mujer Maravilla, dijo con su patentada cara de pervertido al Sanin Sapo, básicamente tú, pero mejor. No porque sea más guapa, que lo es, dijo el Uchiha, es tan fuerte como usted, pero viene de una isla similar a la aldeana de Zico, por lo que es una guerrera consumada, pero aparentemente es inmortal, pues dice tener 3000 años y se ve como de 20. Y parece tener mejor carácter, dijo por lo bajo Jiraiya. Pero, hay algo más, dijo Hanabi salvando momentánea a Jiraiya de una paliza, apareció unos ninja, sacó una foto de ese mundo y la enseñó, fotografía que imprimieron en un café internet. La foto mostraba a una mujer con una máscara ambú muy característica, al ser en esencia, una máscara típica ambú de la aldea. La foto venía con la noticia de que un grupo de ninjas derribaron a criminales de la isla de la Mujer Maravilla, explicaba el Uchiha, que también sacó otra imagen, en donde se veía a una joven con máscara de serpiente y otra con máscara de conejo. Y como su uniforme es casi idéntico al de los Ambú, es seguro creer que son ellos, entendió Ibiki. Sí, casi todas las mujeres involucradas en la desaparición estaban ahí, junto a varios criminales de ese mundo. Que por lo que pudimos saber, también sus criminales son un asunto realmente serio si pueden rivalizar con el tal Superman y los demás. Para no hacerles el cuento largo, el informe básicamente decía que ellos estaban más cerca de encontrar a los fugitivos, al tener un mejor sello y también al poder averiguar más lo que estaba en juego que las otras aldeas shinobi. Fracaso, tal vez, pero tenían un mayor avance que los demás. Ciudad de Salto. Esto es malo, vio Yugao cierta información que uno de sus contactos le envió. La ex Ambú leía un correo de un barman en un pueblito cercano a Stonehenge, sobre unos tipos que vestían demasiado japoneses, rondando el pueblo. El joven barman era un descendiente de un japonés y una inglesa, de ahí que tenía cierta predisposición a ayudarlos. Años atrás, Yugao y Ayate llegaron a Stonehenge con la intención de investigar las ruinas para probar la teoría sobre el lugar y su conexión con la magia. Más o menos probaron esa suposición. Para la mala suerte de Yugao, no era tan buena hechicera en ese momento, de haberlo sido, ella habría tenido el mismo resultado que el Sanin Sapo actualmente. Pero, conclusión es que, quizás de existir un lugar similar a este en su mundo, no solo aparecerían aquí, también era muy probable que los primeros en hacerlo fueran de Konoha si llegaban a la misma conclusión que ella. El Sanin Jiraiya no era el mejor maestro de sellos de la aldea y del mundo, por nada. Si hace 7 años cualquier miembro del grupo le hubiera dicho que ella amaría este mundo, Yugao se reiría en su cara de manera elegante, pero lo haría. En esa época ella no tenía la comprensión y visión del mundo que tiene actualmente. Juzgar a su mundo de origen tomando este como base, era algo injusto, pero la vida no era justa, así que no sentía culpa por hacerlo. Ciertamente, este mundo no era perfecto, pero estaba más adelantado en muchos sentidos al mundo de origen de ella. Y no hablo de la tecnología.
que en muchos aspectos lo estaba. Socialmente era más avanzado y de lejos. Ciertamente había cosas en común, como el corporativismo del X-Corp que le recordaba la Gato Company o la volatilidad y estado de tensión de la Guerra Fría, muy similar a de la tensa paz que se vivía en el mundo ninja hasta su desaparición de él, pero en términos generales era mejor este mundo. Churchill sin duda diría se los dije si alguna vez hubiera visto a los feudales de las naciones elementales, a la hora de justificar su famosa frase en defensa de la democracia. Así que, estaba algo nerviosa al saber que el momento que más tenían miedo de que llegara, lo había hecho. Ayate y ella tenían una vida pacífica y cómoda, ahora teniendo una familia con Maureen, uno que gracias a Cuernitos se haría oficial. Así que, tendría que tener una junta con los demás para informar sobre estos últimos acontecimientos. Y eso, porque la pelipúrpura no sabía del encuentro de Gaara y Matsuri con ese tipo de Suna. Ubicación desconocida. ¿Vamos a hacer caso de ese tonto?, preguntó el general Lane a Wire, luego de que ella puso las cartas sobre la mesa. La oferta del guardián del zoológico es aceptable, dijo sencillamente Wire con un encogimiento de hombros, darnos una parte de sus especímenes a cambio de dejarlo en paz. No estoy diciendo que estamos negociando con un criminal, es sencillamente obtener un poco de sus recursos antes de que lo aprendamos. Es más tonto de lo que originalmente creíamos, si ese idiota piensa siquiera que se va a salir con la suya. El general Lane asintió de acuerdo, viendo ahora lo que Wire estaba haciendo. Era una forma de tener el premio completo. Especímenes ya su creador, con ello estarían más cerca de tener el ejército que haría pedazos a la liga. Hablando de eso, entiendo, dijo el general, esa es una gran jugada Wire y si bien prefiero que ese tonto esté esposado a una mesa de laboratorio donde haga todo lo necesario para defender a este país de una vez, será más fácil manejar la situación de esta forma. Simplemente haremos que parezca que Cheetah traicionó al doctor y se lo comió o cualquier cosa que la opinión pública decida creer sobre el asunto. Eso me recuerda, dijo mirando ahora al doctor Hamilton, ¿qué hay de sus proyectos? Doomsday sigue estando en pañales, dijo el doctor mientras veía unas hojas de informes, el ADN de Superman es inestable, clonarlo no es cosa sencilla como Luthor lo podría atestiguar, no digamos crear un ser de diseño usando ese ADN de base. Hay avances, pero soy cauteloso, ya que no es tan fácil tener más material para trabajar. Y sobre el proyecto Galatea, al ser un enfoque diferente, es más fácil manejar al espécimen. Actualmente sus instructores me indican que ella aprende rápido, aunque ese carácter volátil sigue siendo un problema. Entonces se levanta la sesión, dijo Wire un poco fastidiada por eso. Salvo a Milton, nadie más tenía avances en sus proyectos. Hugo Strange aún no tenía listo el perfil completo del escuadrón suicida, más allá de 2 miembros y por otro lado, Tal aún no tenía pistas sólidas sobre ese suceso paranormal. Era lo malo de tener que trabajar con ciencias no exactas, sus resultados eran más imprevisibles y lentos. Con Naruto. El Uzumaki escucha atentamente las palabras de Yugao, luego de que ella fue a verlo a su casa, estando presentes Efe, Anko, Hinata y Katerine. Por eso dije que había que seguir puliendo nuestras habilidades, dijo el Uzumaki, porque de no haberlo hecho, los ninja nos habrían agarrado con la guardia muy baja y buena. Entiendo, dijo Efe haciendo un puchero, tenías razón. Y es que, ella fue de las más reacciones a seguir su entrenamiento ninja, al estar en otra dimensión. Pero estaba latente es posibilidad, y ahora que era factible ver a los shinobi de sus aldeas de origen buscándolos, el Uzumaki se alegraba de que su sugerencia nunca cayó en oídos sordos. Si explotaban bien ese mundo, se darían cuenta que no les era muy práctico, salvo el tal Danshi Orochimaru, tomar cosas de aquí para llevarse esos recursos de vuelta a su mundo. La tecnología era sumamente avanzada, afortunadamente. Bombas atómicas, armas biológicas. No querían ni imaginar qué harían con eso. Y la tecnología de Intergan y otras asociaciones, afortunadamente estaba muy difícil de acceder más que nada por el tiempo a invertir en contactarnos y el necesario para reunir el oro para pagarles. ¿Qué haremos ahora?, quiso saber Katerine. Seguiremos con nuestra vida, eso haremos, dijo sencillamente Naruto, si alguien viene, le paseamos por encima y eso es todo.
Los ahí presentes asintieron de acuerdo. Este era su hogar y solo muertos los sacarían de él. Con Bárbara. El laboratorio de la tal Gen técnicamente no era suyo en absoluto, pero era tan genial que prácticamente se sentía de nuevo teniendo una vida normal. La doctora Minerva comenzó a trabajar afanosamente en la labor de sintetizar una cura para todas esas pobres víctimas de esos crueles experimentos, y no sería algo sencillo hacerlo. La sangre de Catherine era un buen punto de partida, pero la mujer sabía que si quería hacerlo bien, tendría que retomar todos sus fracasos anteriores en la búsqueda de revertir su condición, para tener una buena idea de dónde estaba parada. Claro está, en esa época tenía que trabajar con un laboratorio que ni siquiera merecía ser llamado así, pues era más rudimentario que el laboratorio escolar de un pueblo pequeño, lo que en su desesperación, le impedía ver que era parte decisiva en su fracaso. Ahora que tenía los recursos para poder hacer las cosas bien, era el tiempo el enemigo en su contra, por lo que Bárbara suspiró cazando mentalmente, mientras se retiraba el collar que Anne le consiguió de manos del mismo Lucifer. La bata especial que Naruto le hizo con su poder, se tensó al aumentar su musculatura, y sin prestar tanta atención a ese detalle, la joven tomó un vial para sacar una muestra de su propia sangre, pues serviría de control para usarla en los experimentos, para sintetizar ese antídoto a esas horribles transformaciones. Una vez tuvo las muestras, se colocó nuevamente su collar y se puso a trabajar. 2 horas después y había aprendido que la sangre de Catherine era algo fuera de este mundo. Algo que en parte veía lógico al saber que su madre ni siquiera era de aquí. Su sangre estabilizaba los tejidos mutados, regresándolos a su estado original, aunque lo hacía de manera un tanto agresivo. Dolería como el infierno, eso lo veía ella, pero era una cura tan buena como otra. Solo debía sintetizar suficiente suero para todas sus víctimas y rezar porque el daño mental sea reversible de alguna manera. Ya tenía lo de las mutaciones, ahora debía trabajar a ciegas con un antídoto contra una tetradotoxina que volvía zombies funcionales a quienes la recibían. Conan, entiendo, comentando al teléfono, gracias por el aviso, estaré alerta por cualquier cosa, dijo antes de colgar a Naruto. El día que no quería llegó y en una situación que no le hacía la menor gracia, ya que ahora tenía una vida para llamar suya. Naruto se tomó el tiempo de avisar personalmente de la situación en la que estaban ahora y aunque Anne sabía que Uzumaki no era culpable de nada, no por eso dejaba de sentir malestar. No con su hermano, sí con Bárbara. Ahora ambos eran personas buscadas, aunque por razones diferentes y eso le sentaba muy mal a él. En cualquier caso, que vengan, verían lo que un Jinchuriki bien entrenado y con ninguna gana de ser esclavo era capaz de hacer. Okinawa, Japón. Riki Senryaku era una persona bastante particular. Nació cuando la humanidad era joven y tenía al rayo, al sismo y a la naturaleza en general, como la mayor fuerza destructiva en el planeta. Hoy en día, seguía siendo así, pero se habían sumado los terrores de las armas nucleares y los rayos de tracción, capaces de generar una destrucción similar, y sin los nocivos efectos de la radiactividad, siempre que el rayo lanzará un trozo del espacio del tamaño adecuado y a la altura y velocidad correcta. Como un ser antiguo y en armonía con la naturaleza, la Kitsune ascendida a deidad al obtener 9 colas, ella sabía cosas que muchos hombres de ciencia, ya eran exactas o sobrenaturales apenas, se atrevían a intuir o suponer. Una de ellas, que este no era el único planeta habitado y en su momento, no fue el único mundo con vida en el sistema solar. La humanidad recién se dio cuenta de ello, recientemente desde su perspectiva, al ver al último hijo de Krypton y al último de Marte, así como en los diversos seres venidos de las estrellas que la presencia del hombre de acero parecía atraer. Otra cosa que ella sabía y que gente como Einstein y Hawking al menos intuyeron, es que este no era el único mundo existente. Había mundos espejo y mundos paralelos a este, uno de tantos en existir, con demasiadas constantes que habían hecho pensar a la diosa que el universo amaba las constantes. Por eso ella veía muy interesante que Naruto y los demás estén viviendo en este mundo. Era una prueba para Naruto y los demás. ¿No era la manera de este mundo de lidiar con seres ajenos a esta existencia? Ambas eran posibles, si uno toma en cuenta que Trigon por ejemplo necesita llegar a este mundo por un portal hecho con la carne y sangre de un nexo entre este mundo y el suyo.
o sea una hija procreada con alguien de este mundo, con el único fin de ser sacrificada para que el demonio interdimensional pueda añadir otro lugar a su larga lista de conquistas. Se las van a ver conmigo, quienes tratan de hacerles algo, pensó oscuramente la deidad, provocando que los animales alrededor del templo erigido en honor a ella hace 500 años, salgan despavoridos al sentir su sed de sangre. Nadie le arrebata a Riki Senryaku su fuente de entretenimiento sin sufrir por ello. Para los dioses la humanidad era un juguete, eso también aplicaba en cierto modo a Riki, que vio a Naruto y Hinata como un proyecto personal. En palabras de Lucifer, eran sus mascotas, pero ella los veía como herramientas muy interesantes para lograr un fin. Y no permitiría que nadie interfiera en el propósito que ella planeó. Aunque sospechaba que su destino era tan fuerte que, de todos modos, ellos mismos podrían sortear ese escollo sin su intervención. Riki-sanma, un hombre llamado John Constantine ha venido a verle. Llegó una joven Miku a ver a la abadesa al lugar. Pues la deidad había asumido esa identidad, siendo ella la responsable de administrar su propio templo. Me dijo que eran conocidos y lo estaba esperando. De hecho, admitió Riki realmente que sin conocer en persona al hombre, sabía quién era por su reputación y por lo mismo, esperaba que alguna vez sus caminos se fueran a cruzar. Hágalo pasar y que nadie nos interrumpa, a menos que sea una emergencia importante. Pero... ya sé que dije, alzó su mano de forma imperativa Riki, solo hazlo. Luego de que la joven se fue, Jon llegó al lugar sentándose en posición 6 a donde Riki le indicó. Jon Constantine, el famoso investigador de lo paranormal, dijo la Megami no Kitsune con animosidad amistosa, siempre creí que nuestros caminos se iban a cruzar alguna vez y la verdad, esperaba este momento con ansiedad. Jon solo enarcó una ceja de forma curiosa, dándole la pausa a la pelirroja para hablar. Has estado en Japón un par de veces para extraer un espíritu de tus tierras a una que otra alma en desgracia. Dada mi reputación como una experta en exorcizar demonios, pensé que al menos una vez en la vida vendrías a verme por información. Sé que es en realidad, dijo sencillamente Constantine, y sé que los favores de los Kitsune, cuando se solicitan, son por un pago igual de importante como el favor solicitado. Solo lo haría en caso de extrema necesidad. Pero, observa atentamente Riki, ese no es el caso, lo puedo ver por la tranquilidad que tienes al estar aquí. Tiene toda la razón, admitió el rubio, al tiempo que sacaba un naipe de su chaqueta. Estoy trabajando para alguien que la conoce y me dijo que si necesitaba ayuda suya, le entregará esto y el pago estaría saltado. Hay cierta información que requiere acerca de una desaparición. Una madre y su hija junto a su marido, un yakuza de gran jerarquía, estaban visitando el gran templo a las afueras de Kanto cuando un grupo de sombras de repente se las llevaron. Quiero saber si usted tiene alguna idea que pudo haber sucedido, a qué me enfrentó y en todo caso, si es posible, todo lo necesario para rescatar a esas dos. Buscando lo que Yugao le encargó, Jon se vio involucrado en este evento en particular, por lo que, al excusarse con Yugao por puro protocolo, le pareció raro que ella le envíe el naipe y le diga cómo usarlo para tener la ayuda de la deidad. A Constantine le intrigaba más y más el cómo su empleadora conocía seres como Lucifer Morningstar o a Riki Senryaku, pero esa información la tendría a la mano más adelante. Ahora tenía un caso entre manos. Oh, claro que sí, a que te estás enfrentando Jon y no es algo a lo que habitualmente estés acostumbrado a combatir, dijo Riki con diversión, porque las implicaciones de lo que Jon le trajo, le servían muy bien a ella. Dime querido Jon, ¿qué tanto sabes del multiverso? Sé que, existen más mundos que este, contestó Constantine, pero ¿qué tiene que ver? No termina la frase al entender de qué iba aquello. Fueron secuestrados por seres de otra dimensión. Más o menos, le restó importancia Riki a la preocupación de Constantine con un ademán. Sabía que algo irrumpió desde otra dimensión a nuestro mundo, aunque no lo llamaría una irrupción, pues no tenían la suficiente fuerza para materializarse aquí. Tus objetivos se toparon con ellos, seguramente los trataron de tocar o algo cuando se les acabó la energía y arrastraron a esa pobre madre e hijo con ellos de regreso a su mundo. Pero no te preocupes Jon, por lo que dices, solo están en una de las 23 subdimensiones que existen en la realidad y cualquier mago competente podrá buscarlas en ellas. Ahora, sobre el pago, diles que, se los voy a solicitar pronto y que será una misión que requiere que los 9 lo hagan por mí.
sabrán a qué me refiero. Como tenía la información que necesitaba, Jon se fue a un lugar apartado para escudriñar esos 23 subdimensiones, bueno, de momento solo 4 a las que podía acceder sin nada especial. Las demás serían con rituales sencillos, para los que iría más tarde a comprar lo necesario, siempre que no encontrará a la mujer y su hija en esos primeros intentos. Mientras tanto, Ricky se siente contento al tener el pretexto ideal para una intervención más directa, porque eso ya rompía con el tácito equilibrio. Eso y Katherine, ella era también el ancla para Naruto y compañía. Ella y cierto niño en particular que aún estaba por nacer, producto del amor de dos almas gemelas, que hasta el momento de conocerse, vivían en mundos diferentes. Con Naruto. Es un gusto verte, Víctor, dadas las circunstancias, dijo el Uzumaki mientras estrechaba la mano de Kiboro. El Uzumaki y el titán estaban en una colina a las afueras de Hunt City, una donde el grupo solía pasar el rato los fines de semana. Lo mismo digo, viejo, sonoro con algo de nostalgia. Kiboro, ¿cómo están los demás? Además de que F maldice su suerte en el amor, todo está exactamente igual, dijo con humor Naruto. Entiendo, asintió de forma culpable el titán. ¿A qué veniste? Habló Naruto del elefante en la habitación. No vine por Robin o los titanes en sí, se desmarcó el antiguo amigo de Naruto, en cierto modo. Los conozco a todos, tanto a los titanes como a ustedes y sé que ningún grupo tiene malas personas, sé que es un malentendido muy grande y soy el único objetivo del grupo para ver eso. Por eso vine a hablar contigo. Quería saber exactamente cuánto sabías sobre Katherine en realidad y también, porque es que esos tontos de Gizmo y compañía parecen ser amigos suyos. Bueno, admito que lo de Katherine lo sospeché siempre, dijo con sinceridad Naruto, pero eso es su padre y ella es ella, pero por el estigma que eso le causaría a ella, pues lo deje pasar. Soy hijo de dos Gaijin, ¿recuerdas? Sé lo que es ser tratado diferente por algo que está fuera de tu control. Y sobre ellos, no son tan malos cuando no les tienes miedo y te intimidas por su aspecto. En especial Jinx. Entiendo, creo, dijo Víctor al ver que Naruto era igual a la última vez que lo vio, pero los demás titanes no lo ven así. Parece que eso me importa. Lo sé, dijo con humor el titán, pero eso es lo que Robin y los demás lo ven sumamente peligroso. Y por eso, la encantadora joven está de tu chaperona, dijo Naruto mirando fijamente en dirección a Raven. La titán fue la única que vio a Kyborg salir de la torre en dirección a la ciudad y gracias a sus habilidades empáticas, supo aproximadamente a dónde es que iría. Preocupada por él, la joven usa sus habilidades para vigilarlo a la distancia, por lo que no tenía la menor idea de cómo era posible que el Uzumaki la detectara. Eres bastante bueno, dijo Raven apareciendo junto al titán, sintiendo algo raro al estar por primera vez en presencia de Naruto, una sensación similar a la que sentía cuando Gaara estaba cerca, pero 1000 veces más fuerte. ¿Cómo lo sabías? Si no era el mini Batman, era otro de ustedes, dijo Naruto con un encogimiento de hombros que usó para disimular el respingo que Kurama le hizo hacer al sentir a Trigon a través de Raven, sensación de que Gaara ya le había contado a ella no se necesita ser un genio para eso. De hecho, vio la lógica de ello Raven. Bueno, dijo Naruto comenzando a retirarse, me gustó verte de nuevo, pero tengo cosas que hacer y por lo incómodo que te ves, ya no podremos seguir hablando como antes. Fue un placer Víctor, la señorita Roth, se despidió de Naruto. El amigo de Naruto no se dio cuenta, debido a la incomodidad a la que hizo alusión el Uzumaki, de la mirada de sorpresa que hizo Raven en cuanto se despidió de ella, esa información era muy limitada y ese sujeto de alguna forma la sabía. Y dado que era alguien que podría tener un gran poder y también, saber de ella, es que la titán tenía miedo de lo peor. Si Robin estaría paranoico con ellos, lo de ella no se comparaba. Tenía que ver la forma de reunirse con Naruto, Yuga o quien fuera de ellos y ver qué y como información tenían que ella no había revelado a los demás titanes. No sabía ella que esto lo hizo el Uzumaki para así llamar la atención de la joven, a quien en cierto modo veía como una hermana por vivir una situación similar a ellos. Hace varios años. Un día en la tarde, Hinata regresó al complejo del clan Hyuga y encontró a Navi entrenando sus katas como de costumbre.
En ese momento, Hinata llevaba en la mano unas agujas de tejer y una bufanda a medio terminar. Hanabi, buenas tardes, saludó Hinata. Oh, hola, Hanabi devolvió el saludo con desgano y sin prestar atención a su hermana mayor. Oye Ana-chan, ¿quieres acompañarme a tejer? Pidió amablemente la ojiperla mayor. No, déjame sola. Interrumpes mi entrenamiento, contestó la castaña. Los ojos de Hinata se oscurecieron al notar la dureza del corazón de Hanabi, producto de las enseñanzas del clan impartidas por su padre. Sin volver a insistir, se dio la vuelta y se dispuso a irse de ahí, pero antes de salir del cuarto, volvió a mirar a su hermana por encima del hombro y murmuró. Mocosa estúpida, malcriada y malagradecida. A pesar de que dijo esas palabras en voz baja, casi un susurro, Hanabi escuchó claramente eso y muy molesta fue a encarar a Hinata. ¿Qué acabas de decirme? TSK, aparte de estúpida, también eres sorda. ¿Cuál es tu maldito problema, por qué me llamas así? Gritó Hanabi ahora sí muy enojada. ¿Quieres saber cuál es mi problema? Mi problema son ustedes, los ancianos del clan, tu padre y tú. He tratado de ser amable con ustedes, siempre los traté con respeto e intenté lo mejor que pude convertirme en un miembro funcional de este clan, pero ustedes siempre me menosprecian, cada vez que trato de hacer algo bien ustedes no reconocen mi esfuerzo y cuando intento acercarme y ser una mejor hermana para ti, me rechazas y me apartas de tu lado. A veces me pregunto si alguna vez en esa dura cabeza tuya has considerado dejar de actuar de una manera tan tonta y te dignas a prestarme al menos 5 minutos de atención. ¿De qué diablos estás hablando? Tú no has hecho nada relevante como miembro de este clan, una de las familias de la clase más alta de este pueblo, sino del mundo. Lo único que te he visto hacer fue salir a escondidas de nuestra casa a acosar a ese pobre diablo de quien todos en el pueblo hablan. Sí, sé de tus escapadas a la aldea, te quedas ahí mirando a ese chico durante horas, cuando deberías quedarte adentro del complejo aprendiendo cosas que realmente valgan la pena. Pero claro, ¿qué se puede esperar de una tonta enamorada que sigue a un plebeyo de clase baja como, bofetada? Hanabi no pudo continuar con su diatriba porque Hinata con toda su fuerza le estrelló un furioso puñetazo en el estómago que le sacó el aire. Acto seguido la agarró del cuello de su kimono y la puso de espaldas contra la pared. Ahora escúchame, sabandija. No eres tan fuerte ni tan poderosa como crees. La única razón por la que ahora eres la heredera del clan fue porque en esa pelea te dejé ganar. Cada vez que tu padre o los viajes nos obligan a luchar siempre me contengo para no lastimarte. Te dejé ganar cada pelea que tuvimos porque no quería herirte, y lo hice porque a pesar de todo aún te amo. Acto seguido, la soltó. Pero, ¿sabes qué? Ya estoy harta de todo esto. Me cansé de aguantar tu actitud, si me quedo más tiempo aquí, sin lugar a dudas voy a enloquecer. ¿A qué te refieres con que te vas a quedar más tiempo aquí? ¿A dónde vas? Jadeó Hanabi tratando de recuperar el aliento. A la calle, lejos de esta casa, y también de tu vida. Si quieres entrenar sola, adelante. Tengo cosas más importantes de que preocuparme. Hinata abrió una puerta que conduce a la entrada principal del complejo. Antes de irse, volteó a ver una vez más a Hanabi y dijo: Adiós, hermana. Hanabi vio a su hermana mayor cruzar la puerta y salir del complejo, sin saber que esa sería la última vez que de hecho, se verían. Tiempo presente. Hanabi aún recuerda ese día como si hubiera sido ayer. Todavía tiene en su habitación la bufanda y las agujas de tejer como si fuesen el último recuerdo que su hermana le había dejado. Al principio no le dio mucha importancia a las palabras que Hinata le dijo ese día, pero poco a poco su ausencia comenzó a afectar su rendimiento en sus actividades diarias. Cada vez que comenzaba sus sesiones de entrenamiento o tomaba clases privadas con sus tutores, llegaba a ella una sensación indescriptible de frialdad o de vacío, como si una parte importante de su vida se hubiera esfumado. Fue dándose cuenta de que en el fondo extrañaba mucho a su hermana, la echaba mucho de menos y quería reconciliarse con ella, quería que todo volviera a ser como antes. Ubicación desconocida. El hombre antes conocido como el Dr. Frank Olsen se mostró satisfecho mientras la señora Jackson hacía su magia.
Debo decir, que tu habilidad para dislocar tu mandíbula y tomar toda mi virilidad y tu lengua lo convierte en una mamada fantástica. Y ahora trágatelo todo, dijo con satisfacción el hombre al ver a la mujer darle la mejor mamada de su vida, de nuevo. El hombre se tensó y se corrió. Una gran cantidad de semen entró en la boca de la señora Jackson, su primera serpiente híbrida, pero su boca y mandíbula expandidas lo sostuvieron fácilmente mientras lo tragaba todo. Abrió la boca y dejó que la maravillosa masculinidad del maestro se deslizara y emitió un siseo de satisfacción. Gracias, Master. Vivo para servir, dijo con devoción la criatura. El hombre le dio unas palmaditas en la cabeza y ella se deslizó hasta una roca y se acostó. En unos momentos parecía estar casi en coma, con los ojos casi cerrados y la lengua saliendo de vez en cuando. El hombre se rió entre los dientes mientras miraba alrededor de la piscina. Era un estanque grande, con grandes piedras planas dispuestas alrededor de los bordes y en algunos niveles formando varias capas. Tumbadas sobre las rocas estaban sus 10 chicas serpiente, todas tomando el sol. Sonrió a Cindy y Tina, quienes estaban envueltas alrededor de sus esclavos personales. Por ejemplo, Tina había atrapado para sí misma a un adolescente de apellido Reynolds, el cual ahora era un zángano sin sentido. Cindy y Tina se acurrucaban alrededor de sus presas para mantenerse calientes o para tener sexo. Al igual que las conejitas, las chicas serpiente estaban muy cachondas y el hombre se había asegurado de haber tomado a muchos hombres y jóvenes como esclavos para satisfacer las necesidades de su mascota. Uno de los hombres entró tambaleándose en el área de la piscina con un balde grande. Cuando se acercó a la primera chica serpiente, Megan, su lengua salió y sus ojos se abrieron. Con un asiento, se levantó lentamente y miró al hombre. El hombre metió la mano en su calva y sacó un gran trozo de carne cruda. Lo sostuvo y Megan saltó hacia adelante y lo agarró con las mandíbulas. Su mandíbula se dislocó y los músculos de su cuello comenzaron a empujar la carne hacia su boca y por su garganta. Tenía manos y podría haberlo comido a mordiscos, pero ninguna de sus chicas serpiente hizo eso, la idea sencillamente jamás cruzó por sus cabezas. Después de todo, eran serpientes. El doctor sonriente al ver eso y su sonrisa se hizo más grande al leer en su móvil quemado el mensaje de Wire, ella había aceptado la ofrenda de paz, por lo que él tendría que buscar unas cuantas nuevas adquisiciones temporales para poder tener más margen de maniobra. Ubicación desconocida. No es por cuestionarte ni nada, pero es sabio hacer eso, padre. Preguntó Talia al Ghoul a su padre luego de oír su plan. El líder de la Liga de las Sombras había rastreado los pasos del Joker hasta una suerte de callejón sin salida, al no haber podido decodificar sus notas, si esos garabatos en tickets de supermercado se les puede decir así. Pero, una vez hecho eso, vio algo que no le sorprendió en lo más mínimo, siendo la única sorpresa, que el Joker tuviera interés en ello. El fallecido príncipe payaso del crimen había rastreado una ubicación de un laboratorio que se supone no existe, donde el gobierno de Estados Unidos entrenaba a su propia y leal versión de superhéroes que harían lo que ellos quieren. Si bien el hombre tenía una opinión sobrada de sí mismo y su superioridad con respecto a los gobiernos, entendía que era algo lógico hacer eso. El propio Ra's al Ghul tenía una suerte de contingencia para cuando sus aviones estén en una etapa en la que la Liga de la Justicia intentaría detenerlo y por lo tanto, este grupo de jóvenes eran una buena adición a esa contingencia. Batman con todo y lo que lo respetaba, era una piedra muy molesta en el zapato, que solo era un hombre, contra seres como Superman o el Marciano, sabía que tenía pocas posibilidades de ganar sin su propio grupo de metahumanos. Así que, hablaba de irrumpir en esas instalaciones, llevarse a esos jóvenes con promesas y en el momento justo, hacer pedazos a la Liga y sin ella, implementar sus planos. Entiendo tu preocupación, dijo sin ofenderse el líder de la Liga de las Sombras, y es precisamente eso lo que nos da nuestra ventaja. El gobierno no puede buscar abiertamente a nuestros reclutas y también no saben exactamente dónde buscar. Con eso, tenemos una muy alta posibilidad de salirnos con la nuestra. Esos chicos son parte importante de las medidas de contingencia Talia, por lo que vale la pena el riesgo que
La mujer solo suspiró tras respirar hondo, en ocasiones como esta, como detestaba estar al servicio de su padre. Con Yugao, barrio chino. Es un gusto tenerla aquí, señorita Raven, saludó Yugao a la joven. La última vez que nos vimos, no lo parecía, dijo secamente Raven. Bueno, en honor a la verdad, la última vez que estuvo en la tienda, si no es por Temari-chan, habría hecho una serie de destrozos que me habrían causado pérdidas. Y también, el restaurante donde nos vimos, estuvo a nada de sufrir daños de consideración si las cosas hubieran escalado. Explicó la pelipúrpura. La situación, es lo malo de ustedes, la gente pijama, no se detuvo a reparar en los daños que causan a la propiedad privada o pública. Tengo seguro, pero muchas de las cosas que hay aquí, por el valor sentimental, por poner un ejemplo, son irreemplazables. Y lo mismo ocurre con otros lugares que yo y mis amigos solemos frecuentar. Fuera de eso, sin ser una amenaza a mi tienda, es bienvenida las veces que quiera. Gracias, supongo, dijo la joven, un tanto incómoda por la situación. Quiero saber una cosa, ¿por qué? Me temo que tendrá que ser más específico. ¿Porque es amiga de Hinks y el resto? Ah, eso. Dijo Yugao como si realmente no entendiera a qué se había estado refiriendo a Raven. Como dije antes, no hay legalmente algo que me haga decir que son delincuentes. Cualquier persona que no tenga malas intenciones con mi local o con mi persona, sin importar su apariencia y los demás, es bienvenida. Si Arlequín entrará a mi tienda ahora mismo, y tomará algunas cosas y pagará por ellas, no tengo ningún problema en atenderla con una sonrisa y un trato amable. Pero, ¿por qué? Insistió Raven. El término Burakumin, ¿le suena? Dijo de forma despectiva Yugao, o quizás sepa que es un gaijin. Raven asintió, ya que sabía exactamente a qué estaba llegando Yugao. Yo desciendo de ambos y Ayate de Inuit, además de gaijin. Sabemos lo que es ser discriminados por algo ajeno a nosotros. Entonces, aunque sea un villano, es una elección propia, por principio personal, aunque sea el caso, no voy a tratar mal a nadie que no sea hostil conmigo. Puede decirle eso a su querido líder, dijo a lo último con sarcasmo, que lo mismo aplica para Naruto y compañía. Vaya, eso fue más esclarecedor de lo que ella habría esperado. Aún así, todavía había cosas por resolver. Entre ellas, lo de los supuestos poderes de la hija de Killer Moth y la identidad de ese grupo y su posible alineación con Yugao y los demás. Pero Raven sabía que no iba a obtener nada, al menos de momento, así que, se levantó, hizo una reverencia y se alejó de ahí, pensando qué pasaría si supieran sobre ese detalle de ella. ¿La seguirían tratando igual? Agradeció la información y se fue de ahí, por lo que no vio a Ayate salir de la trastienda, con Maureen justo detrás de él. ¿Cómo te fue? Preguntó su esposo. Mejor de lo que esperaba, admitió Yugao. Eso no servirá de mucho para aliviar la paranoia de Mini Batman, pero al menos eso hace que ya sea mayoría en ese grupo, los que están menos dispuestos a hurgar en su basura, literal y metafóricamente hablando. Eso ya era mucho, en opinión de ella. Aunque, conociendo la reputación de Batman y tomando eso como parámetro, quizás no iba a ser realmente de ayuda eso. Omar que. Hace poco más de un año, Hump City. El trípode alienígena se pavoneó con seguridad, moviéndose con soltura por las calles de Hump City, sin oposición alguna. La máquina terraformadora ya estaba en funcionamiento, por lo tanto, a la máquina militar se le unieron seres similares a enormes amebas pálidas y de apariencia humanoide, que sostenían armas que daban la sensación de ser rifles y ametralladoras láser. Los ciudadanos habían evacuado el centro, por lo que los marcianos blancos, término que se les dio, la venir de Marte, tenían dificultades para conseguir alimento en esta zona. Atrapar rezagados era una labor tediosa, pero una que valía la pena, ya que los humanos era un nuevo manjar que consumir para los invasores que ya estaban hartos de la comida marciana. Habían agarrado un nuevo lote de personas, traído de la periferia de la ciudad y lo estaban moviendo a su campamento, cuando una enorme ola de arena le cortó el paso al trípode y le arrancó de cuajo las patas, derribando con facilidad al enorme aparato. ¿Qué es lo que pasa? Gritó uno de ellos, sin saber exactamente a quién se dirigía esa pregunta.
Momentos después, un vendaval de aire afiliado partió en piezas a varios de los invasores y momentos después, un aluvión de kunai con sellos explosivos llovió sobre los invasores que al principio se habían reído de las armas, hasta que éstas empezaron a explotar, matando a varios de los alienígenas. Se supone que en esta ciudad no había nadie. Exclamó una voz femenina muy asustada. Eso y los héroes, se supone no son tan brutales. Dijo otra voz, tan asustada o más que la femenina. Agrúpense en un círculo, ordenó alguien. Los invasores hicieron caso, cuidándose de usar como escudos humanos a los que se supone, iban a ser su próximo alimento, pero eso no iba a servir de mucho. Nuevamente llovieron varios kunai, ahora todos tenían un diseño de 3 puntas, lo que le pareció muy raro a uno de los que se atrevió a recoger uno de ellos, al ver que carecía de esos papeles explosivos. Rasengan, oyó de repente el tipo y fue lanzado de forma violenta hacia atrás. Rasengan. Ahora oyeron todos en varios lugares al mismo tiempo a esa voz, instantes antes de que varios de los invasores salieran volando en direcciones aparentemente aleatorias y con un daño masivo en sus cuerpos. No se vio espectacular el daño, sin embargo, lo era. Básicamente lo que fuera que les había pasado, les molía por dentro el cuerpo, provocando graves fallas sistémicas a los organismos de los marcianos blancos. Solo fueron 10 segundos que al único sobreviviente, de momento, le pareció una eternidad, al punto que no vio al tipo con máscara de Tanuki o al de máscara de Kitsune, aparecer enfrente de él, estando pringado de la materia del trípode y de sus compañeros, respectivamente. ¿Dónde llevan a los prisioneros?, preguntó el tipo de máscara de Tanuki, mientras envolvía con arena el cuerpo del marciano. Pudrete. Casi escupió en un acto de estúpida valentía el alien, ga. Gritó de dolor cuando la arena comenzó a estrujarlo. ¿Dónde están los demás prisioneros?, demandó con la mandíbula tensa el tipo con máscara de Tanuki. ¿Dónde guardan a los? Intentó imitarlo el marciano, pero, ¡puaj! Escupió un líquido similar a miel de maíz en color y consistencia, agotando la paciencia del sujeto con máscara de Kitsune. Ya se agotó mi paciencia, dijo sin más y tomó por la cara al marciano. Tirando de su cara, arrancando el alma del sujeto y la consumió, obteniendo sus recuerdos, tras lo cual, escupió el alma del tipo, mientras hacía mueca que la máscara no dejaba ver, pero que de hacerlo, sería del tipo que se hacen al momento de comer algo sumamente repugnante, por pura fuerza de voluntad. Ya sé dónde están, hay que movernos de aquí. 1. Te sigo. 9. Ambos tipos desaparecieron, no sin antes liberar a los prisioneros del lugar, sabiendo que ya no había marcianos en 5 millas a la redonda. 7. Mangosta, conejo, serpiente y los demás estaban limpiando el área mientras ellos obtenían la información, los civiles estaban a salvo y sin saber de su interferencia, justo lo que ellos querían. Esos alien habían cometido un grave error al secuestrar a Catherine, Matsuri y Jaime, para tenerlos de botánica y ahora iban a pagar el precio por ello. Capítulo 14. Doble. Comenzamos. Golpea primero con fuerza y tendrás la victoria asegurada, si con eso logras sacar de equilibrio a tu adversario. Esa era una de las lecciones que Kurama le había enseñado a Naruto a lo largo de los años. Por ello, ni a 7, 1 o 5, les parecía raro, que 9 haya entrado con una velocidad superior a la de cualquiera de los híbridos del guardián del zoológico, en la defensa que intentaron armar para proteger a su amo, sin darle tiempo a este de ni siquiera gritar alguna injuria, lanzar un escalofriante grito de terror o cualquiera de las emociones que cabría esperar de ver a un grupo de personas con una conocida tendencia a matar villanos, entrando en tu escondite. Te atrapé, hijo de puta, declaró 9 al tiempo que empujó una esfera de energía en forma de shuriken que generaba una corriente de aire, del tamaño de una canica, en el pecho del villano. El hombre solo se desplomó, sangrando por la boca, con el corazón hecho pedazos, así como su sistema respiratorio, al tener molidos los pulmones en el área cercana al corazón, mirando con horror mudo cómo lo aniquilaron sin que sus mascotas pudieran defenderlo. Sacar entonces, sin luchar y lastimar a los híbridos fue sencillo. Pues sus instintos transfirieron el control que la ruina científica ejerció sobre ellas y sus drones masculinos, al macho alfa dominante, es decir, a 9.
Mejor limpiamos el lugar en busca de pruebas, comentó 5 mientras 1 y 7 le daban la razón con un asentimiento. Esto queda entre nosotros, comentó 9 mientras era rodeado por varias de las hembras, que se pusieron juguetonas al ver que tenían un alfa nuevo. Como usted diga, Capitán Furry, apareciendo burlona 7. Te odio, comentando entrecerrando los ojos 9. Y así, sin luchar, Naruto y los suyos habían puesto nerviosos a los miembros de una cuestionable organización militar que de ahora en adelante, tendría que cuidarse las espaldas, teniendo la sofocante sensación de que un enemigo invisible, estaba agazapado esperando el mejor momento para atacarlos. No es que se equivoquen sobre esa evaluación. Con los titanes. De alguna manera, algo o mejor dicho, alguien filtra la información de que las víctimas del guardián del zoológico se habían curado de su condición, gracias a Cheta, que pudo sembrar la duda de no ser la culpable, sino, alguien en su antiguo trabajo. Eso fue una pesadilla de relaciones públicas para Maxwell Lord, que apenas si salió librado del escarnio social por ser su división de ingeniería genética, la responsable de descuidar la información del trabajo de la doctora Minerva. Sin embargo, lo que tenía un Robin más paranoico que de costumbre, fue el hecho de que, Terra se había ido por haber cuestionado su control sobre sus poderes y Slade le había dado un ultimátum. Únete a mí o acabo a tus amigos. Y eso era lo que lo tenía devanando sus sesos en busca de una solución. Tenía una en mente, pero eso saldría muy mal, en más de un sentido. Te ves muy estresado Robin, entró Starfire a la habitación donde estaba el laboratorio forense de los titanes. Hemos tenido mucho con que lidiar, intentó mentir el exalumno de Batman, pero, si la expresión de su compañera de equipo era una indicación, eso no estaba sucediendo. No, eso no es, negó con una patente preocupación la tamaraniana, estás preocupado por nuestro reciente encuentro con Slade, que se suma a que todavía no hemos resuelto el rompecabezas de los amigos de Kibor. Robin suspiró cansado mentalmente, pues ella había dado en el clavo. La pelirroja inadvertidamente, solía dar una muy mala impresión a quienes no la conocían lo suficiente, debido a su falta de conocimiento de la tierra y sus costumbres, de ser muy estúpida y despistada. Eso sin embargo no era verdad. Robin sabía que en realidad, Cory era una joven muy inteligente y empática que podía leer a la mayoría de las personas. Y para ella, él era un libro abierto y por eso, la joven sabía que estaba sufriendo mucho al intentar buscar una solución para proteger a sus amigos de Slade. Odiaba lo admitió, pero Robin sabía que ninguno de ellos era rival para él. Slade podía poner en aprietos a su mentor en combate y en inteligencia, apartados en los que debía admitir, Slade los superaba ampliamente. En la teoría, la opción más lógica para evitar que él los hiciera pedazos en el corto plazo, era ceder a su demanda. Sin embargo, esa otra posibilidad. Pidamos ayuda a la liga, dijo de repente Starfire, las cosas ya se salieron de control. Cory, dijo indignado Robin, pero se congela al ver las lágrimas asomando en los hermosos ojos esmeralda de su camarada. Entiendo mejor que nadie, lo que es tener orgullo de guerrero, dijo apenas en un susurro la joven, entiendo que, hay veces en las que, uno debe encontrar la forma de solucionar los problemas. Pero también he aprendido que hay momentos en los que está bien pedir ayuda. Lo sé, admitió Robin, pero ¿eso en qué nos convierte, si a la primera gran amenaza que se para ante nosotros, pedimos ayuda? Eso no nos hace diferentes a la liga, comentó la pelirroja, por muy poderoso que son varios de sus miembros, una invasión alienígena estaba muy por encima de ellos y no dudaron en unir fuerza para enfrentar la amenaza. En una oportunidad que se me presentó, pude escapar de esos bastardos que me tenían de trofeos. Pero sin ustedes, no habría sido verdaderamente libre. Por favor Robin, rogó la joven, pide ayuda a la liga. Está bien, cedió el alumno de Batman y agregó, eso me recuerda, nunca pregunté, ¿cómo pudiste escapar de ellos? Cuando ellos me quitaron la pureza, se atragantó la joven, la mirada lejana le dijo a Robin que era mala idea preguntar, hasta que ella se aclaró la garganta, no hablo de eso. Los tamaranianos no tenemos en ese sentido los mismos reparos que ustedes los terrícolas. Si bien, si sucedió lo que temes, en mi mundo eso no es perder la pureza. Una tragedia, sí. Repudiable, para nada.
Fue algo peor. Eso sí preocupó a Robin y mucho. Frecuentemente debía de recordarse a sí mismo, que su muy hermosa compañera pelirroja no tenía la misma moral que él y los otros titanes. O mejor dicho, las mismas normas sociales que ellos. Esa primera semana de ellos como equipo fue muy incómodo en más de un sentido para todos los titanes, en especial para Raven y para él. La joven tamaraniana se paseaba semidesnuda en el mejor de los casos, en la torre, ya que para ella, el pudor era un concepto totalmente ajeno según la concepción humana. Los tamaranianos no solían vestir ropa más allá de lo mínimo necesario en familia o con gente muy cercana, a veces ni eso y tampoco sentían algo parecido a la vergüenza en circunstancias poco comunes. A la joven no le daría pena estar de repente desnuda en una multitud, pero le incomodaría eso, al estar rodeada de gente que ella no conoce íntimamente o por lo menos, tan íntimamente como su amistad lo permite. Luego del altercado que creó su equipo, la joven creyó poder hacerse muy amiga de Raven y por ello, al menos una vez, trató de bañarse con ella. Y en otra ocasión, me preguntó si quería relajarse con un masaje. La maga empática no quiso arriesgarse a un momento incómodo nuevamente y negó cortésmente la atención, esquivando una bala. Ese mismo masaje se lo ofreció a Robin, que sí preguntó qué haría. Digamos que en Tamarán, darle masajes con final feliz a tus amigos es muy común. Si ella dijo que sus captores le quitaron la pureza, sintió un nudo en el estómago al pensar que era lo que pasó en esa nave. Tuvo su respuesta. Ellos me vendieron como esclava, aunque era su trofeo, los gordanianos pensaban venderme como esclava en uno de los planetas más sórdidos de la galaxia, explicó Starfire, como parte del condicionamiento para ello, intentaron romper mi espíritu, obligándome a cometer atrocidades. Cuando ellos me obligaron a matar a esa hembra y a sus pupas. Hembra. No sé a qué raza y planeta pertenecían, pero eran seres conscientes insectoides, aclaró ella, la hembra fue muy feroz al ser capturada y no era tan agradable a la vista, desde el punto estético de ellos. No es que tengan un sentido refinado del gusto, pero el repelús a los insectos aparentemente es algo casi universal. La cuestión es, que tuve que matarlas. Y matar a alguien que no se puede defender de ti, es la mayor tragedia a la que mi pueblo puede ser expuesto. Cuando sucede, se dice que un tamarán pierde la pureza. Así que, cuando los maté, ellos se estallaron en sonoras carcajadas, creyendo que me habían logrado romper al fin. Y por eso, fueron descuidados a la hora de encerrarme, descubierto que pagaron caro, como ya sabes. El silencio que siguió a esa declaración fue tenso, aún así, el joven tuvo que admitir que ella era más dura de lo que había pensado. Ella tenía razón, le dolía admitir eso, pero... Déjame hacer 2 llamadas, cedió el joven, llamaré a mi mentor primero y luego haré otra llamada para preguntar algo a una amiga de él. Si todo sale bien, podríamos ir de fin de semana a una isla paradisíaca en el Océano Pacífico que es totalmente privada. Cory lo mira por unos momentos, con los ojos muy abiertos y en shock. Apenas puede creer lo que está escuchando. ¿Estás sugiriendo que nos deshagamos de nuestras responsabilidades y nos dediquemos a una escapada sexual espontánea de fin de semana? ¿Quién eres y qué has hecho con mi amigo Robin? Dick sonríe y niega con la cabeza. Bueno, nunca dije nada de sexo, aclaró el joven. 2, puedo ser espontáneo y también puedo ser romántico. Además, dijo Robin, bajando la voz. Tengo la responsabilidad de aprender y memorizar cada centímetro de tu cuerpo. Así que realmente sería irresponsable de mi parte no llevarte fuera el fin de semana. Cory toma aire. Este hombre, cada centímetro, ¿eh? Él toma su mano y le da múltiples besos en el interior de su muñeca, antes de chuparle el pulso. Cory deja escapar de un gemido, prácticamente derritiéndose. Cada uno de los 160 deliciosos centímetros de tu deliciosa anatomía, comenta Robin de manera nada propia para él, no es que ella se queje. De hecho, Cory gime de nuevo. Una vez que él se detiene, ella lo mira con emoción en sus ojos. Oh, qué diablos, hagámoslo. Dice con entusiasmo, y luego se adelanta para besarlo de nuevo. Por Xal, ella no se cansará nunca de él. Un fin de semana no será suficiente. Él se retira, no sin antes darle un par de besos rápidos antes de hacerlo. Cory está sonriendo tanto que realmente se duele.
Ella apoya sus brazos sobre su pecho y apoya su cabeza sobre sus brazos, firmando de manera curiosa la derrota de Slade con ese acto. Con Ricky. A ver si con eso, los deja en paz. De momento, sonríe de manera satisfecha la deidad vulpina. Ricky es consciente de que Starfire tiene interés en sus protegidos, pero eso no podría importarle menos. Así que, una treta como esa no estaba por debajo de ella, si así garantiza que Naruto solo tenga ojos para Hinata y viceversa. Tampoco duele que, al ver el hilo del destino de ambos, este fuera muy sólido, muy unidos también al de la hija de Trigon. Si las cosas salían como ella planeaba, sería la única vez en la que ella activamente se mediría en una relación amorosa para mejor. Después de todo, si ella jugaba muy bien sus cartas, la Geomante también lograría vivir y ser feliz con el cambiaformas verde y también, ya que estaba en esas, podría unir dos almas separadas por toda una era de distancia. Y ahora que lo pensaba muy bien Ricky, que sería mejor, una diablesa, una gata o una semidiosa amazona, para sanar el corazón herido de un emo vengador y multimillonario. Mundo Shinobi, Amegakure. La lluvia que de forma incansable caía sobre su aldea, a manera de escudo protector, tenía cierto timbre tranquilizador para el actual líder de la aldea. Era algo que le recordaba a sus seres queridos ya fallecidos y le recordaba tiempos mejores en compañía de ellos y del hombre que veía como un padre y con quien se había reconciliado hacía ya un lustro. Obito Uchiha se acercó a ellos bajo el disfraz de Madara Uchiha y les habló de un plan para traer la paz verdadera al mundo ninja, corrompiendo los ideales de Yaiko y sumiendo a Nagato en una espiral autodestructiva. Konan jamás perdonaría a Uchiha por convertir a la organización que su amor no correspondido, en una retorcida parodia de sí misma, en la búsqueda de una paz hueca y basada en el miedo. Eso en el papel. Obito y Zetsu, Kami lo tenga ardiendo en el infierno, habían compartido su plan de reunir a los Bikuyas y acaparar el poder militar en un solo lugar, con el objetivo de forzar a las aldeas ninja y a los países en general, a estar en paz, así que pena de ser aniquilados. Eso no era paz en opinión de Konan, pero Nagato no creía eso y por seguir con él, ella siguió en plan, no sin poner objeciones en cada paso de él. Objeciones como los reclutas de Akatsuki o el plan en sí mismo y al final, resulta que ella tenía razón todo el tiempo. El día que los espías de su organización trajeron el informe de que todos los Jinchuriki habían desaparecido, Konan vio como el plan se resquebrajaba como un jarrón antiguo, dejando salir los verdaderos colores del falso Madara y su mano derecha. Chantaje, manipulación, asesinato de gente culpable, Konan estaba muy bien con ello, pero hacerlo a gente inocente, eso era algo para lo que ella no se quedó en Akatsuki. Era algo para lo que Akatsuki no había sido creado. Afortunadamente, Nagato también vio la locura en el método de Zetsu y Madara, más aún, cuando se comprobó que todos los Jinchuriki escaparon de alguna manera a un mundo diferente con un sello, fue el revulsivo que se necesitaba para enviar al mundo una vez más al caos. Konan lo veía ahora, el plan de Uchiha conduciría sí o sí a la guerra, sin dejar un ganador real de ello. Si los Jinchuriki no se hubieran ido, Akatsuki se habría hecho con varios de ellos, obligando a las aldeas más fuertes, Konoha y Kumo, a entrar en una guerra contra ellos, uno que puede que hubieran perdido, sin los cuestionables métodos de Obito para ganar. Sí, por mucho que Nagato fuera más fuerte que él, Hirai ya no era el Sannin más fuerte por nada. Y con Tsunade en la ecuación, esa pelea no estaba por un favor de su amigo. Y eso, sin contar el respaldo que tenían. Así que, instigada la guerra en la creencia de que Akatsuki fue descubierto, obligando a Orochimaru a hacerle un ejército Edo Tensei, la Cuarta Guerra Mundial Shinobi se libró entre un ejército de muertos vivientes y las aldeas ninja. Al principio, Suna no opuso resistencia, tampoco Takigakure, menos Kiri por estar en una guerra civil, con todo y que el que la impulsó había desaparecido. Eso hizo que, contra todos los pronósticos, Iwa, Konoha y Kumo se aliaran a los restos de Suna y de Kiri, con Baki de Suna y Meiterumi de Kiri como nuevos Godaime de sus respectivas aldeas, luchando contra Akatsuki, hasta que salió al fin la verdad. Tan rápido como Obito tuvo ese deslice sobre su verdadero plan, Kakuzu, Deidara, Sasori, ella misma, Kisame, Itachi y Nagato le voltearon bandera, quedando únicamente Zetsu y Idan de su lado.
Uno por ser el titiritero detrás de escena, el otro, porque eso significa más sacrificios así en lo que ese plan se llevaba a cabo. Y con la alianza ninja implosionando por culpa de Dance Shimura, al usar este Tsukoto Amatsukami de forma que no debía, en nada más y nada menos que los Dainjo, en presencia de un hombre con un Byakuga implantado que detectó la treta, Akatsuki tuvo que entrar a la línea de defensa del mundo, por puro sentido de la conservación. Ella y Nagato querían paz, pero no a ese costo. Algo que incluso Kisame admitió en su lecho de muerte. Con Akatsuki ganando la guerra prácticamente por las naciones elementales, los crímenes de Deidara y de Itachi fueron perdonados, únicos sobrevivientes del grupo que pudieron volver a sus hogares. Sasori, Kakuzu y Kisame no lo lograron, al igual que Nagato que tristemente sacrifica su vida terminando con la de Setsu y la de Obito en ese último ataque. Itachi y ella se aseguraron de que eso sucediera. Y así, el mundo entró en una época efímera de paz, uno que, al aclarar el polvo de la guerra y también con una investigación real de qué pasó esa noche en Konoha, las aldeas ninja vieron que sus Jinchuriki y varios allegados a ellos huyeron a otro mundo, una dimensión diferente donde vivían lejos de sus respectivas aldeas y sus deberes como las armas de ellas. Y eso, por supuesto, enojó a todos los involucrados. Aunque en honor a la verdad y con todo lo que ocurrió, Konan no podía culparlos por huir. El mundo tristemente no aprendió nada, la carrera entre las aldeas por ver quién podía llegar primero a ese mundo para recuperar sus Jinchuriki y posiblemente hacerse de los demás, lo estaba demostrando. La quinta guerra estaba cerca, ¿qué tanto? Ahí estaba el detalle. Con Pamela Isley. Ver a Arlene en ese estado, estrujaba el corazón de Pamela, aunque ella en el fondo se alegraba de la causa de ello. Esos ninjas le habían hecho en honor a la verdad, un enorme favor al mundo al matar al Joker. Claro, su amiga no lo veía de esa manera, pasando de estar deprimida a muy furiosa de forma intermitente, aunque la depresión era el estado más fuerte de sus dos modos actuales. Claro, estando furiosa, Arley despotricaba sobre él como ella iba a encontrar a esa organización de super ninjas, los torturaría y después, les haría rogar por la muerte y solo entonces, ella cumpliría con su súplica, de forma muy dolorosa. Pero, estar deprimida llegaba con más fuerza, paralizado cualquier cosa que pudiera hacer Pamela para poner de mejor humor a su amiga. Como ahora. Pudín, ¿por qué tenías que ir solo con ese calvo insoportable? Pamela se alegaba de ello, aunque únicamente el Joker fue asesinado, por lo que entendió del relato dado por la Liga y también, conociendo lo suficiente al tipo, debió hacer algo que realmente cabreó o provocó esa reacción. Y sinceramente, ella no quería estar en el extremo receptor de la ira de ese grupo, si podía eludir a Batman y salir impunes de él, 2 veces. Vamos Arley, intentó animar a la pelirroja a su mejor amiga, ambas sabemos que eso iba a pasar tarde o temprano. Quizás Batman no lo matará y tampoco Superman o Flash, el marciano, la amazona, la policía espacial y el marine espacial por otro lado, ¿te alegra? Acusó Arlene furiosa, no soportas ver a dos personas amándose, por eso intentabas separarme de él. Intenté hacerlo, porque ese desgraciado abusaba de ti. Eso no es cierto. Es verdad. Tú no sabes nada del amor. Intentó herir realmente a su mejor amiga, no eres más que una amargada que es incapaz de sentir el toque de un hombre y mucho menos, el poder sostener a un niño fruto del amor en tus brazos. Y por eso es que intentabas arruinar mi relación con Mr. J. Bofetada. Resonó la bofetada de Pamela Isley en la habitación, sus ojos perlados por las lágrimas, en un gesto de ira manifiesta. Eso fue muy bajo. Gritó la pelirroja, negándose a llorar frente a ella, yo no pedí eso, el accidente que me dio mis poderes y que me hizo así ni siquiera fue producto de mis acciones. Se recompuso un poco y agregó, al menos yo sí viví ese sueño, era una mentira, uno que incluso yo me creí que sinceramente sé que no merezco, ella se rió un poco sin humor y agregó, ¿quieres saber qué es lo más gracioso? Pudiste ayudarme a tener un pedacito real de ese sueño, pero desafortunadamente ya es tarde. Los óvulos que había congelado para poder tener hijos más tarde, algo que hice en una época donde era inocente e idealista, ya deberían haber sido destruidos por normas sanitarias.
Hace un par de años, pero claro, esa fue la época de tu peor recaída y eres la única persona en la que puedo confiar algo así. Te quiero mucho, Arley, y puedes quedarte el tiempo que necesites, pero por favor, más te vale no estar aquí cuando regreses. La pelirroja salió del escondite, dejando a una rubia arrepentida, que a la luz de lo ocurrido, se dio cuenta demasiado tarde, que había ido demasiado lejos con sus insultos a su única amiga. Con Naruto. Normalmente, alguien con sentido común, no haría lo que está haciendo Naruto, pero el Uzumaki no era como la mayoría. Sentando en posición Seiza, meditando a los afueras de un campo de golf en construcción, a medio hacer y que fue abandonado, al perder la demanda de una asociación ambientalista, que demostró sin duda alguna que, su construcción fue ilegal, algunos dicen que Batman tuvo que ver con el cómo descubrieron las pruebas, otros dicen que en realidad fue Catwoman, el Uzumaki respira con calma, entrando en modo Sage. Normalmente, un Sage estaba relacionado con un animal, con el que tiene un contrato de invocación, pero este no era el caso de Naruto. Naruto había comido un fruto de chakra, luego de que, concentrando chakra de Kurama y sus hermanos, logrará las hazañas de convocar uno, convirtiéndose en un semidios. Kurama también sufrió una transformación, ascendiendo a Kami no Kitsune de pleno derecho, con todo y que seguía sellado en su mejor y primer amigo. Por ello, cuando Naruto entraba en este estado de conciencia superior, literalmente se volvió uno con la madre naturaleza, sintiéndola, entendiéndola y también comandándola. Por ello, para Naruto no fue una sorpresa tan grande, sentir una presencia, en sintonía con las plantas. Solo había dos posibilidades de la identidad, bueno, técnicamente tres. Pero Orquídea Negra, vivía en la Louisiana, mientras que el hombre del pantano se mantenía alejado de Gotham. Y sabiendo quién era una de las villanas de esta ciudad, Naruto sabía que, Poison Ivy estaba acercándose a él. Con Pamela. La ecoterrorista había venido a este campo de golf a plantar defensas para evitar que otro magnate corrupto intentara una jugada como la que Greenpeace evitó, llevándose la sorpresa de su vida al sentir un ser muy poderoso en el área. La mujer era una con las plantas, que le decían que, no debía tener miedo del poder de ese ser, pues era amable y de corazón noble. Hasta ahora, sus hijas no le habían fallado nunca a la hora de leer a las personas, haciendo que ella se sienta más confiada a la hora de ir a buscar a ese ser. Quizás podría convencerlo de unirse a su cruzada, para salvar la vida vegetal del planeta. ¿Qué cosas no se podrían hacer con un poder como ese, tan en sintonía con la Madre Tierra? Y por eso estaba realmente sorprendida y decepcionada al ver que tan poderoso ser era un adolescente, que le estaba dando la espalda en este momento, mientras meditaba pacíficamente. Siempre que seas civilizada conmigo, no tienes nada que temer, oyó la voz del dueño de ese poder, una voz juvenil, pero llena de calidez y amabilidad. A la meta humana le grababa un poco la voz de Superman, pues tenía ese timbre que te hacía saber que el hombre era poderoso, pero que al mismo tiempo, tenía una infinita bondad. Me parece justo, comentando la mujer, que se acercó más al joven, rodeándolo para poder estar frente a él, solo tengo una duda. Sé que me acerqué sigilosamente, así que querría saber exactamente cómo me localizaste. Como bien sabes, también estoy en sintonía con la naturaleza, comentó con diversión el joven, obviando la reacción de Pamela ante esa declaración, pues todo el tiempo ha permanecido con los ojos cerrados, puedo sentirte, una luz brillante en medio de la oscuridad, metafóricamente hablando. Como sentí además, que tenías más curiosidad que malas intenciones, no vi nada de malo en hablar contigo. Eso me parece justo, admitió la mujer, abandonando su plan de usar sus feromonas en contra suya. Habían pasado meses sin que alguien fuera civilizado con ella, para ser más exactos, desde que el amigo de los villanos la localizó para pedirle un favor. Rosie se había acercado a ella, para pedirle ir a visitar a una niña, una paciente terminal cuyo deseo era tener una mascota antes de irse. Lamentablemente, era muy alérgica a los animales, razón por la cual eso era imposible, al menos para la mayoría de las personas. Conmovida por el caso y al ver que la niña era hija de granjeros, que hacían todo de manera orgánica, ella le dio al, para ella desconocido, Jinchuriki del Yombi, una planta que actuaba como un perro y que no requería ninguno de esos cuidados.
La pobre planta se había marchado de tristeza cuando su amiga murió, algo que ella también compartía, al leer la carta que Rosie le dio, de parte de los padres de la pequeña, que agradecían que ella fue feliz en sus últimos meses gracias a su regalo. Así que, ella estaba desde ese entonces, más receptiva a ser civil, si se mostró esa misma actitud con ella. Eso y tenía una sensación, cierta calidez al ver a ese joven con curiosas marcas similares a bigotes en las mejillas. Una sensación familiar y que solo había experimentado una vez, hace ya algún tiempo, en una breve época donde realmente fue feliz. Naruto abrió los ojos y se sorprendió al ver por primera vez y en persona a Poison Ivy, no por su apariencia en sí, más bien por el parecido que tenía con alguien. Una de las cosas que notaron, era que aparentemente había personas que se parecían a varios de sus allegados en su mundo de origen. Ric Flair se parecía en opinión de los de Kumo, al Yodaime Raikage si uno obviaba la diferencia en el tono de piel y todos veían cierto parecido entre La Roca y B, parecido que al ser también famoso B, la gente solía comentar en tonos de broma o con suspicacias. Y por una broma que solo ellos entendían, era que Anko había estado coleccionando toda la memorabilia posible sobre el rey del pop, al ser muy similar al infame Sannin Orochimaru. Eso y ella, Yugao Yayate solían ver los videos de un youtuber mexicano, el Fede Wolf, por su enorme parecido al hijo del Sandaime. Entonces, para Naruto era una sorpresa, más por el quien que por el hecho en sí, al ver que Poison Ivy era prácticamente el doble de su madre. Solo que con piel verde pálida. Al ver los ojos abiertos de Naruto, Pamela sintió una sensación rara, esos raros ojos púrpuras con anillos concéntricos parecían penetrar dentro de su alma de una manera extraña y muy inquietante, no pudiendo ella apartar la mirada de Naruto por más que quería. Las voces de las plantas, fue sacada de sus pensamientos Pamela por la voz de Naruto, desde que tuviste el accidente que te dio tus poderes, suelen ser voces enojadas, la mayor parte del tiempo. De hecho, admitió la mujer con cierta sorpresa, ¿cómo lo sabes? Naruto no le respondió en el acto, se limitó a extender su mano, brillando en un verde claro muy tenue, tocando la mejilla derecha de la mujer, con cierta ternura que tocó una fibra muy sensible dentro de ella. De nuevo, solo una vez había experimentado eso, solo en esa época en la que solía no pensar, para evitar que esos bellos recuerdos la atormentaran. Y luego de un momento que pareció una eternidad, la mujer pudo sentir algo, o mejor dicho, dejó de percibir las voces de las plantas. ¿Qué fue lo que me hiciste? Preguntó ella, sin saber si sentir alivio o miedo. Ya no podía oír a sus hijas y a la vida vegetal en general, ahora no podía oír esas voces enojadas con las personas debido a la contaminación. Y por eso sentía alivio y miedo a partes iguales. ¿Qué le había hecho a ella exactamente? Sencillo, Naruto usa el camino Petra de su Rinnegan, Dojutsu que obtuvo al comer el fruto de chakra, para drenar algo de ella. De manera increíble, el accidente con esos químicos que convirtió a Pamela Isley en lo que es hoy, le hizo una pseudo-sage. Ella en realidad, podía oír a la vida vegetal, porque absorbía una cantidad mínima de energía natural vegetal, de ahí su coloración de piel, su capacidad para generar toxinas y su fuerza, resistencia y agilidad mejoradas, junto a su capacidad para comandar la vida vegetal y su habilidad para controlar con hormonas de origen vegetal a las personas. Nunca estuviste mal de la cabeza, explicó Naruto, lo que te pasó, te dio cierta capacidad para absorber energía y estaba afectando significativamente tu cuerpo. Solo la he drenado suficiente, pero eso es solo algo temporal. Y eso era verdad, ella necesitaba aprender a controlar su energía natural para poder tener una vida más normal. Naruto entendía muy bien que nadie supiera cómo ayudarla exactamente, pero le enojaba que ni Batman ni nadie haya siquiera sospechado que lo que creó a Poison Ivy le afectaba mucho más allá de sus habilidades físicas. Claro, no era tan evidente al principio lo que le ocurrió, no cuando en los 2 primeros años después del accidente, se veía normal. Pero en serio. Nadie pensó que quizás, si además de su piel que pasó de un saludable sonrosado pasó a piel pálida y después a verde, podría estar relacionado a su comportamiento. Ese era otro ejemplo de por qué él odiaba a los vigilantes. Nunca irán realmente al problema, se limitan a golpear, rescatar y a no matar, ¿por qué no vaya a hacer? No, la verdadera justicia venía de ayudar y reparar el daño.
No bastaba con detener al tipo malo, bastaba con ver en qué se podía ayudar en general, a mitigar o reparar el daño causado por sus acciones. ¿Cuántas personas detuvieron a Superman y sobre todo Batman, robando para alimentar a sus familias, sin siquiera detenerse a pensar en que, quizás era mejor ayudarlos con su situación para evitar hacer más daño? ¿Qué hay de Víctor Frese o Leslie Willis, que tienen condiciones especiales causadas por accidentes? Uno se hizo villano para vengar la aparente muerte de su esposa, la otra, por chantaje. No, Naruto era respetuoso de la ley, la mayor parte del tiempo. Él y sus amigos. Si Chikara, el grupo que reunía a los 9 Jinchuriki y sus amigos, intervenía, era porque las autoridades competentes estaban muy rebasadas o no podían hacer nada por no estar enteradas de la situación, con el suficiente tiempo para hacer algo. De ahí que, en la invasión marciana, aunque priorizando salvar a sus amigos, ellos habían repelido la invasión en Jump City, al contrario de cuando los titanes se formaron y repelieron la incursión de los gordanianos. O también, porque asesinaron a las amazonas rebeldes, era justicia, ya que, Wonder Woman solo quería que les dieran una palmadita en la mano por no lograr hacer demasiado rápido, lo que intentaron. Y también, ya que Anne estaba cautivo por ayudar a Leslie Willis de forma indirecta, era libre de actuar según su criterio. No es que matar al Joker no fuera algo justo. Después de todo, los nacidos en el mundo Shinobi eran utilitaristas en ese sentido, las acciones se juzgaron en cuanto a qué beneficios trajeron con su ejecución. Matar a un sociópata homicida que había escapado una y otra vez del confinamiento, aprovechando los huecos del sistema para salirse con la suya y evitar la pena de muerte, caía en los lineamientos de actuación de su grupo. Así como, estando en una ciudad ajena a los metahumanos criminales, Yugao y Hayate se llevaron a una niña asustada Kori por sus poderes, evitando una tragedia. O ahora, que estando con su equipo de fútbol en Gotham, Naruto salió a liberar un poco de su energía acumulada, en este lugar abandonado, se había topado con Poison Ivy, no. Con Pamela Isley, notando que ella era un Asage, uno que estaban siendo arruinadas por sus habilidades. Entonces, Naruto había tomado una decisión, ayudaría a esta mujer, independientemente del parecido enorme con su madre, para que tuviera una vida más normal. Y mientras tanto, Pamela sintió una alegría y una paz que ella creía no volver a experimentar, teniendo con más fuerza, cierta calidad de sensación familiar en la presencia de este poderoso joven. Uno que ella de alguna manera entendió, era como Superman, pero mejor. No por ser más poderoso, más bien, por su capacidad de ayudarla a recuperar su vida. Y corte.